Señores, seguimos en Prime Time, esta interesantísima sección con su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Marino, buenas tardes a todos los televidentes. Como toda la semana vamos a hablar de gente sana para educar a la familia dominicana en temas de medicina, en cuanto a prevención, diagnóstico, tratamiento de forma simple, ¿no? Y bueno, esta semana, Marino, tenemos un tema que a mí me ha impactado bastante. Yo hice una revisión ahí pequeñita, ¿no? Porque tenemos, como siempre, médicos de primer nivel. Vamos a hablar de una condición clínica que es increíble. Según la Organización Mundial de la Salud, mata hasta 11 millones de personas al año, ¿no? Y deja lisiados o con discapacidad a miles de millones de otros cuando salen de este cuadro clínico. Vamos a hablar lo que es la septicemia. Yo siempre me acuerdo que los pacientes me dicen, doctor, mire, mi familiar que tiene septicemia y la han llevado a intensivo. Entonces, en el día de hoy tenemos a una doctora que ya había sido invitada, yo creo que es parte de la familia de aquí, de Gente Sana. Tenemos a la doctora Karen Castillo Medrano, ella es emergencióloga, médico de medicina, médico especialista en medicina crítica, ¿no? Intensivista. Y bueno, doctora, bienvenida. Hola, doctor Bengoa, Marino, mucho gusto. ¿Cómo están? Estamos muy bien, doctora, encantado. Gusto en verles. Miren, como estamos contra el tiempo, vamos rápido. Como siempre, la primera pregunta es, doctora, la medicina crítica, ¿qué es esto de medicina crítica de forma sencilla? Y otra cosita más, ¿cuándo se considera que un paciente está en una situación crítica de salud y que un intensivista tiene que ir a valorar? Así de forma sencilla. Bueno, la medicina crítica engloba básicamente aquellos aspectos que ponen de forma de riesgo la vida de la persona. Okay. Usualmente, cuando la persona tiene un compromiso respiratorio, un compromiso de órganos que necesiten algún tipo de apoyo o soporte, es donde nosotros intervenimos, cuando necesitamos mantener un paciente monitorizado porque tal vez sus síntomas pueden llevarlo a un desenlace fatal, pues entonces ahí el paciente necesita lo que se conoce como cuidados intensivos. Esta entidad o esta especialidad es un área especializada. Las personas muchas veces ignoran que el médico que está en esa área es un especialista que tiene que estar capacitado para condiciones particulares. Incluso ignoran que muchas de las enfermedades que se asisten en la terapia intensiva son enfermedades mortales y que básicamente es para prevenir que la persona pueda desencadenar su cuadro en un desenlace fatal. Excelente, doctora. Yo siempre he dicho que los intensivistas son los apagafuegos del hospital, ¿no? Cuando el paciente está en una condición crítica, llama al intensivista, el intensivista va y bueno, trata de controlar esa situación y generalmente si está muy grave, pues se lo lleva, ¿no? Como dice la doctora, si tiene algún órgano comprometido, su vida corre peligro. Doctora, hablando del tema septicemia, ¿qué es eso de septicemia, doctora? Bueno, la sepsis como tal es un cuadro realmente que es producto de la inflamación de nuestro cuerpo, es decir, la respuesta de nuestro cuerpo a un agente infeccioso. Por lo general, nosotros tenemos respuesta fisiológica relacionada con algunos aspectos de lo que necesitamos para que nuestros órganos funcionen de forma correcta, pero cuando hay un agente externo, este agente, por lo general bacterias, virus, hasta hongos, pueden liberar sustancias en la sangre, está más bien encaminado por su estructura, la estructura de del cuerpo de estos agentes, liberan sustancias en la sangre que desencadenan una locura, por así decirlo, en nuestro organismo y provoca que la persona reaccione con lo que se conoce una respuesta inflamatoria. Esto puede verse de diferentes categorías, o sea, nosotros tenemos varias formas de identificarlo. Es por ello que muchos síntomas que presentan los pacientes, nosotros como intensivistas debemos incentivar a la población a que traten de no minimizarlos, porque existen lo que nosotros le llamamos ventanas para visualizar que una persona va a entrar en un cuadro séptico. Dentro de las ventanas está la parte neurológica, es decir, dice, no, que mi abuelo, por ejemplo, él estaba bien, ese hombre deambula, hace sus cosas de forma cotidiana, pero hoy no quiso levantarse. Usted va y solo tiene los ojos cerrados, ya no quiere comer. Es una persona que su sistema inmunológico, por la edad,
está prácticamente disminuido y que la respuesta inflamatoria de él no va a dar un desenlace similar al de la persona que está por debajo de ese corte de edad. Ahora bien, el hecho de que se deteriore desde el punto de vista neurológico, que tenga un deterioro del nivel de conciencia, que el abuelo no responda, que no hable, que no quiera comer, es un signo que puede ser significado de un proceso séptico, por lo general las neumonías. Ok. Y también hay algunos otros datos, como por ejemplo la frialdad o lo que las personas describen como escalofríos. También están las fiebres, o sea, una persona con fiebre o escalofríos, que pueden ser los dos extremos, alteración del nivel de conciencia, como había mencionado, alteraciones respiratorias, porque dependiendo del órgano afectado, eso va a llevar a liberación de sustancias y va a afectar otros órganos. Y así es como nosotros podemos visualizar que la persona está afectada por un cuadro inflamatorio o séptico. Excelente, doctor. Entonces, bueno, como el doctor explica, un proceso infeccioso hace que se desencadene, ¿no?, una reacción inflamatoria de respuesta, ¿no? Y entonces la doctora se me fue adelante, está contando los síntomas, ¿no? Exacto. Muy bien, doctor. Entonces, eso es importante, tratar de identificar esos síntomas, ¿no?, para poder llamar al médico o ir o el mismo médico que se dé cuenta y llame a un médico intensivista o uno tratar de llevarlo a la emergencia lo antes posible. Doctora, ¿y todo el mundo puede desarrollar una sepsis, septicemia, o hay ciertos factores de riesgo por la cual uno debe de pensar que ese paciente puede desarrollar más fácilmente este cuadro clínico? Sí, por ejemplo, las personas, como había mencionado, en los extremos de la vida, los niños y los ancianos, porque su sistema inmune, en los niños porque está muy inmaduro, y en los ancianos, bueno, porque ya con el tiempo esa respuesta inmunológica no funciona similar. Entonces la persona tiende a tener una respuesta diferente y eso conlleva a que la afectación de gérmenes que posiblemente para una persona joven, adulta, sean más sencillos, pues con ello lleve a un cuadro fatal. Ok. Doctor, la parte de alimentación, cuando una persona se le quita el deseo de comer, ¿qué se hace? ¿Se debe estimular para que lo haga? Porque pudiera normalizarse haciéndolo. Depende, porque por ejemplo, como le había hablado de las ventanas, es decir, los signos que uno puede visualizar en este tipo de pacientes, si el paciente tiene un nivel de conciencia deteriorado y usted insiste en que coma, una vez que haya ingerido los alimentos y tenga, por así decirlo, una tendencia a disminuir el estado de alerta, de la persona estar pendiente a que tiene que respirar, a que tiene que toser, a que tiene náuseas y va a vomitar. Si esa parte de la alerta se pierde y está con el estómago lleno, esa comida puede irse a la vía aérea. Entonces, si es una persona que tiene malestar, un deterioro del estado de alerta, que es lo que las personas dicen, está perdiendo el conocimiento. Entonces, estas condiciones de preferencia es no obligar. El apetito volverá concomitante, vaya recuperándose la persona. Doctora, estamos hablando de septicemia, de sepsis, ¿no? ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes que pueden llevar a un paciente a que desarrolle este cuadro clínico? Que hay que estar alerta. O varino, que está en infección urinaria constantemente, una neumonía, una diarrea. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? De las más frecuentes, las respiratorias. Respiratorias, después le siguen las gastrointestinales, pero también las vías urinarias. Okay. Las vías urinarias pueden llevar a las personas a sentir molestias, pueden ser molestias que son específicas y otras son inespecíficas. Hay personas que describen dolor en la zona abdominal como la formación de los riñones es hacia la zona de descenso, pues entonces el dolor usualmente se manifiesta en la parte abdominal, puede acompañarse de náuseas y de vómitos a veces, y en los hombres los dolores de inflamación a nivel renal pueden irse hasta la parte de los testículos, y la persona pensar que tiene un dolor de su parte genital y no realmente corresponde a eso, sino más bien que es algo ya que viene de la inflamación de esos riñones, y por ende enmascararse un poco el cuadro, pero con una evaluación correcta, con los análisis
correctos y una evaluación física, pues su médico puede decirle a tiempo que usted está cursando con un proceso infeccioso. Lo importante es no minimizar los síntomas. Claro, doctora, ya vamos a venir con esa pregunta, pero antes de eso, doctora, ¿es lo mismo decir que el paciente tiene una sepsis, septicemia, a que tiene un shock séptico? Doctor, me han dicho que tiene un shock séptico. ¿Qué es eso, doctora? Bueno, el shock séptico es prácticamente una complicación de la sepsis. Es una fase en la cual, pese a que la persona tenga una adecuada hidratación, los niveles de presión arterial que necesita para que esos órganos se mantengan funcionando y con flujo sanguíneo adecuado, pues no sean suficientes. Entonces la presión se mantiene súper baja. Es probable que cuando usted acuda a su médico, si cursa lamentablemente con esta fatal complicación, porque es una complicación muy fatal, incluso el porcentaje de mortalidad incrementa si el paciente entra en choque séptico, porque incrementa al 40%. Eso hay que explicárselo a los familiares cuando... 40%. Al 40%, wow. Porque el riesgo de que usted entre en falla de órganos incrementa cuando su flujo sanguíneo, o sea, la sangre que alimenta esos órganos, no puede llegar porque le falta presión. Entonces ahí empieza el médico a ver que usted no orina de forma adecuada, disminuye el flujo de la orina, el médico empieza a ver que su corazón late más rápido de lo normal. Usted dice, el paciente le puede decir, mire, siento que tengo, exacto, que el corazón me late muy rápido, pero esa es una forma del corazón de compensar ese flujo que está faltando a esos órganos. Uno de los primeros órganos que se afecta es el riñón, lamentablemente. Eso sabemos, doctor. Bueno, tenemos entonces Marino, ha ido al hospital, está ingresado, está con una fiebre, está tosiendo, le ha salido positivo. Pobre Marino. Una influenza, tiene dificultad respiratoria, está respirando muy forzado. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, doctora, de que ese paciente tiene una sepsis? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, existen muchas formas de cómo evaluar una persona con sepsis. La principal es la clínica. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, los resultados de un hemograma de unas sustancias inflamatorias, como es el caso de la procalcitonina, que frecuentemente la utilizamos para identificar qué tanta inflamación tiene el paciente. También se pueden utilizar imágenes que uno, de acuerdo a lo que ha evaluado clínicamente, pues entonces toma imágenes de los pacientes. En el caso del paciente con insuficiencia respiratoria, estas van desde una radiografía hasta una tomografía. En ambas imágenes, el médico puede sospechar que el paciente está con un cuadro inflamatorio infeccioso y corroborarlo con el reporte del imagenólogo. Pero de inicio, una radiografía, que es algo simple, nos puede arrojar datos inflamatorios, cambios inflamatorios a nivel pulmonar. En caso dado de una infección de vías urinarias, pues otra imagen como la sonografía, dependiendo el foco que sospecha el médico. Ok, excelente, doctora. Otra cosa también que es bueno enfatizar que dentro de la primera hora, es decir, no se puede minimizar los síntomas por el hecho de que cada hora es vital. Cada hora equivale a tiempo menos para usted caer en el riesgo de caer en choque séptico y de caer en falla de órganos. Es por ello que el médico, una vez ha identificado que usted tiene una probable condición de sepsis, pues entonces debe tomar unas analíticas pertinentes. Dentro de esta está el cultivo. El cultivo porque es como usted ir a la guerra y no saber contra quién está peleando. En el cultivo usted toma una muestra de los fluidos del paciente, ya sea de la vía aérea, de la orina, la sangre, incluso de tejidos, porque también la sepsis puede venir de la piel y de heridas quirúrgicas. Entonces, de esas zonas donde se sospecha que el paciente está infectado, tomamos una muestra, esa muestra se envía, se le ofrece un ambiente a esa bacteria para que crea que está todo bien, pero es para identificarla. Y así nosotros podemos entonces identificar con cuál es el mejor tratamiento para dárselo. Esto no significa que no se le va a dar tratamiento, sino más bien para nosotros saber utilizar una mejor arma en esa guerra para que el paciente se mejore.
Bueno, Marino, estamos hablando de sepsis, septicemia, la doctora ha explicado de forma brillante, algún proceso infeccioso que se complica, que hay una respuesta inflamatoria exagerada. Pero si existe, por ejemplo, si se puede advertir de qué cosas, ¿verdad? Y cuáles serían las peores. ¿Cuál sería la menos riesgosa, que quizás sea un alimento vital para uno, ¿verdad? Pero dentro de ello pudiera advertirse, mira, hay uno que la sepsis, ¿cómo que se llama? La septicemia, sí, es mucho mayor, o sea, mucho más peligroso para el organismo, y entonces así la gente toma más medidas sobre eso. ¿Él se refiere a los alimentos contaminados o algo así? Yo creo que Marino se refiere a lo que estábamos hablando, de que hay ciertos factores, ¿no? Que hay ciertos pacientes que tienen ciertos factores, los inmunosuprimidos, los extremas de edad, los pacientes con corticoides, ¿no? Que sí, quizás hay que estar más atentos porque esa sepsis va a ser mucho más agresiva, ¿no? Realmente sí. Incluso si es una persona, por ejemplo, con enfermedades crónicas como la diabetes, sí, este tipo de condiciones en una persona que no lleva un buen apego a lo que son sus tratamientos, que tiene una dieta principalmente fuera de lo que corresponde a su tratamiento, porque el diabético no necesariamente quiere decir que no puede comer, porque también eso es un error, sino más bien que necesita comer de forma prudente hasta que su tratamiento se ajuste a sus necesidades. Entonces, antes de que eso ocurra, la persona con este tipo de enfermedades, la diabetes, el lupus, personas que utilizan antiinflamatorios tipo esteroides, pues entonces tienen que tener la precaución porque su sistema de defensa es deprimido. Las células blancas, que son las que defienden nuestro cuerpo, no tienen una respuesta adecuada para los casos infecciosos, por leve que sea el germen. Entonces estos pacientes tienen mayor riesgo de caer en choque séptico y falla de órganos, que son las complicaciones principales, de forma más rápida. Y también, a pesar de que esté localizado el proceso infeccioso, tienen más riesgo de que avance. Esas son las personas que se caracterizan porque tienen unas lesiones como heridas, traumas, y se quejan de que el proceso de cicatrización y esto no mejora con facilidad. Pero eso es por su respuesta inmunológica, que está destruida o disminuida. Bueno, doctora, muy excelente. Entonces, doctora, tenemos a Marino que tenía un proceso infeccioso respiratorio, que el pobre tenía los glóbulos blancos muy altos, que estaba muy taquicárdico, con fiebre. Yo vi que la presión le estaba bajando, yo me puse nervioso, llamé a los intensivistas y bueno, pues la doctora ha dicho, mire, me tengo que llevar a Marino para intensivo. ¿Cuál es el pronóstico de ese paciente? Bueno, como le comento, dependiendo de la fase en la que se encuentre. Usualmente los pacientes que pasan a la terapia intensiva no son necesariamente los que ya tienen el diagnóstico de sepsis per se, sino los que entran a choque séptico. Y por ende, la mortalidad es alta. Okay. O sea, que es un paciente grave. Exacto. Es un paciente muy grave que, dependiendo de su respuesta al tratamiento y dependiendo de la localización de la lesión, porque también hay que hacer la salvedad que, por ejemplo, hay personas que tienen lesiones o perforaciones del intestino, heridas quirúrgicas importantes. Son zonas que son prácticamente una caja de Pandora. Es difícil ahí conocer el flujo de sangre, cómo es en esa zona del intestino, en esa zona de la pared del abdomen, en zonas que la vasculatura es donde primero se va, porque el cuerpo dice, esta sangre yo la necesito para el riñón, la necesito para el corazón, y por ende es el primer lugar donde el flujo de sangre ya no llega. Entonces, por ende, los medicamentos se le hace más difícil llegar, y eso empeora el pronóstico del paciente. Son los pacientes que peor les va. Wow. Entonces, otro acápite también, por ejemplo, las personas que tienen otitis a repetición, las inflamaciones o infecciones del oído, los otorrinos a veces suenan como un poco exagerados, ¿verdad? Diciéndole que se cuiden de no lastimarse esa zona, pero las personas no recuerdan que esas cavidades, el oído, la cavidad nasal, la boca, una muela que usted tenga maltratada por no ir a odontología, son estructuras que están muy cerca de su cerebro.
y su cerebro es un órgano importante porque es lo que lo hace persona. Entonces, ese cerebro se puede afectar porque al estar tan cerca de esas estructuras se infectan y es la primera zona donde van a ir. Y la mortalidad en esas personas es en cuestión de horas. Antes de que usted venga a percatarse, ya el proceso infeccioso ha avanzado hasta esta zona y básicamente el pronóstico es muy malo. Wow. Bueno, doctora, continuando hablando de sepsis, septicemia, doctora, yo creo que usted estaba haciendo ahí un resumen un poco de ese tratamiento, ¿no? Un tratamiento complejo, dependiendo de la localización de ese foco infeccioso, ¿no? Y dependiendo del cuadro clínico. Doctora, yo me voy a adelantar un poco a Marino. Esta pregunta siempre me hace Marino. Estoy hoy como que empezar el 2024 un poco acelerado. Ten cuidado que doctora, el presidente acaba de anunciar cobertura bastante amplia, principalmente para los subsidiados. No, eso está muy bien, eso es para la prevención, eso es para la prevención. Doctora, ese tratamiento de esos antibióticos y ese manejo, ¿lo pagan los seguros, doctor? Bueno, sí, usualmente sí. Usualmente sí, gracias a Dios hasta ahora existen, la mayor parte de los fármacos los seguros los cubren. Muy bien. Lo único que hay que hacer la salvedad de que los seguros usualmente se manejan por cobertura, por costo de cobertura anual. Entonces muchas veces estos fármacos consumen la cobertura de un seguro en un año. O sea, básicamente un tratamiento a veces de un antibiótico de amplio espectro le puede cubrir miles de pesos a una persona en cuestión de días. Doctor, una sepsis, una septicemia, un shock séptico, un intensivo, no sé si hay una media de cuántos días está ingresado y cuál sería el costo medio. ¿Usted sabe esos datos? No, eso lo ignoro porque eso depende mucho de la respuesta de cada paciente. Pero son varios de miles de pesos. Sí, dependiendo de la afectación. Por ejemplo, un paciente que entre en falla de órganos, que necesite soporte ventilatorio, son millones en pocos días. Wow. Hay situaciones que se presentan en pacientes que los médicos no detectan qué cosa le está afectando. Sin embargo, ellos se están disminuyendo, están bajando. Claro. Pudiera ser una septicemia. ¿Y por qué el médico no hay forma de que lo advierta de que hay un problema y que debe hacerle más profundo el examen? Mire, esa pregunta es sumamente importante. Usted no sabe la complejidad que nos trae a nosotros explicarle al paciente y a la familia que a pesar de que no hay un cultivo que nos diga, mire, este es el causante de su situación, todos los hallazgos se correlacionan con un proceso infeccioso. Entonces, ¿qué le queda al especialista en este caso? Que ya cuando eso ocurre, que el paciente está en intensivo, tiene datos de inflamación con choque séptico, con la presión sumamente baja, necesita medicamentos, tiene que intervenir el infectólogo. El infectólogo es el especialista que va a evitar que ese proceso infeccioso, desde el punto de vista de tratamiento, evolucione a ser un desenlace fatal desde el punto de vista infeccioso. Entonces, aunque no se localice el agente causal, que es lo que ocurre, por ejemplo, pasa como usted me dijo con la neumonía del señor Marino, que ya nos estamos... El ejemplo. Sí, ya nos estamos... Dios lo evite. Nos estamos guiando de la neumonía de él. Pero, dada esa situación de los pacientes en particular con neumonía, se suscita que son áreas difíciles de cultivar. Entonces, muchas veces esas neumonías se quedan sin nosotros identificar cuál es el germen que la causa. Bueno, doctora, estamos encantados. Es una explicación magistral. La doctora, bueno, es parte del equipo de intensivo de Hospitén, ¿no? De Salvador Begotier también, ¿no? Ajá. Quizás se nos quedan algunas preguntas, pero el tiempo nos apremia, doctora. De verdad, usted parte ya de gente sana. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor Bengoa. Señores, hasta aquí Prime Time.